bueno, esta es una convocatoria justamente para tratar este tema, y específicamente esta jornada es acerca de los adolescentes y la ley penal y las condenas. Y bueno, para eso tenemos distinguidos panelistas, que desde ya agradezco la presencia, agradezco que nos hayan esperado a todos y todas. Y para pensar un poco entre todos acerca del rol de la justicia y también en el sistema de protección de derechos y cómo lo podemos mejorar y cómo podemos seguir trabajando en forma articulada. Así que para ser breves, les paso a presentar a los panelistas. Desde ya les agradezco, todos ellos especialistas en este tema. Bueno, comienzo por el doctor Lerner. El doctor Lerner, como ustedes saben, es secretario de Niñez y Familia de la Nación, cargo que ya ha desempeñado con anterioridad. Es abogado, egresado de la Universidad de Córdoba y especialista en protección jurisdiccional de derechos de niñas, niños y adolescentes, de la Universidad de Diego Portales, Chile, y también de San Pablo. Además, es docente de la especialización en políticas de niñez y adolescencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y exsecretario de CEDRONAL, donde también ha desarrollado importantes iniciativas y proyectos como en la actualidad. Bienvenido, doctor, por primera vez a nuestra casa. Por otro lado, nuevamente nos visita Mónica Macha. Como ustedes saben, la conocemos. Gracias, Mónica, por venir, diputada nacional, exdiputada provincial, psicóloga, feminista y autora de innumerables proyectos relacionados con todos estos temas, en especial es presidenta de la Comisión de Mujeres y de Universidades, y desde allá ha generado un sinnúmero de proyectos que tienen que ver con los temas que a nosotros nos convocan y nos preocupan. Así que te quiero felicitar por la media sanción de la Ley Olimpia, especialmente. Importante, pero es un pasito adelante. Yo pensaba que en estos tiempos no tan complejos, tan convulsionados, que se instalan estos discursos en forma mediática y peligrosa, porque además son mentiras, ¿no? O son falsos, pero calan en la opinión pública. Estos espacios de reflexión, estas jornadas, son necesarias, son imprescindibles. Así que yo quiero agradecer especialmente a cada uno de ustedes por lo que hacen. Y la doctora Claudia Cesaroni, que también es la primera vez que nos visita, por suerte, esperemos que no sea la última. Gracias, Claudia. Claudia también es abogada, es magíster en criminología y, entre otras cosas, docente. Es autora de varios libros. Uno de ellos es el que hoy va a presentar, que es Morir un poco cada día, y, no sé, para nombrar algunos, pero que no me acuerdo, me olvidé, Muerte en el pabellón séptimo, y contra el punitivismo, exactamente. Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Y que es la verdadera gestora de todo esto, y es compañera nuestra, judicial,
ante todo, amiga y psicoanalista, perito, actualmente cumple sus funciones, perito psicóloga, actualmente cumple sus funciones en Juzgado de Paz de Merlo. No. Perdón, perdón. Me traicionó el inconsciente por el doctor Riforte. El doctor Riforte está acá de Ituzaingó y también de Burlingame, por ahora. Bueno, licenciada, le cedo la palabra. Gracias, Gladys. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Hoy se concreta un antiguo anhelo que teníamos acá en la asociación, que era poder traer a estas distinguidas personalidades para compartir esta actividad. Les quiero contar que conocí la obra de Claudia hace muchos años, cuando alguien que sabe de mi pasión por la conflictiva de los chicos con problemas con la ley penal, me acercó un libro. Me acercó un libro para que vea la contratapa y bueno, ahí inmediatamente me lo llevé a casa y eso me dio la posibilidad de tomar contacto con uno de los textos más maravillosos, intensos, conmovedores y movilizantes que me ha tocado recordar. Ese libro se llama La vida como castigo y es la historia de los jóvenes condenados a perpetua en la Argentina por delitos que habían cometido cuando tenían menos de 18 años. La vida como castigo se enlaza con Morir un poco cada día, que es el libro que Claudia nos comparte en el día de hoy. Tiempo después la conocí a Claudia y descubrí que además de ser una profesional profundamente comprometida con la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad, es una mujer extremadamente sensible, cuya mirada atraviesa lo evidente a cada instante de su cotidianidad. Conjuga su pasión por la escritura, con el amoroso vínculo con sus afectos. Y el aroma mandarina se impregna todo el ambiente de los encuentros en los que transmite su pensamiento. Colega generosa, por quien he tenido el placer de ser invitada a su programa de radio, La Cocina del Miedo, que pueden escuchar, recientemente reestrenado. Pueden escuchar los días lunes de 18 a 19 por FM La Tribu 88.7 MHz. Muy buena promoción. Factura, chicos. ¿A todo pago? Ok. Nos acompaña también esta tarde. Que soy de arriba no lo vas a decir. No, gallina, no es terrible. Pero. Ella de San Lorenzo. Algo malo. La tenemos ahí. Bueno, yo soy de Boca de San. Bueno, está bien. Podemos dar por concluir esta actividad en este momento. Bueno, sigo porque no es la única de la mesa. Yo que venía compenetrada. Bueno, nos acompañan dos importantes personalidades, te lo voy a decir igual, aunque diga que son de Mujer de Perro. Nuestra querida y respetada diputada nacional, licenciada Mónica Macha, por favor. Quien ha presentado el proyecto para la declaración de crímenes de lesa humanidad a los ocurridos en 1978 en la cárcel de Devoto, donde 64 presos comunes fueron asesinados, y que permitió la reapertura de la investigación para dar con los responsables de tan terrible hecho. Claudia también describe esta masacre en su libro Masacre en el Pabellón Séptimo. Asimismo, nos acompaña Gabriel Lerner, que como la doctora Pellegrini les anunciaba hace un instante, es el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y tiene la enorme responsabilidad de conducir el organismo de protección de derechos de nuestros niños, niñas, niñas y adolescentes en un contexto social e histórico de extrema vulnerabilidad, que exige a todos los que ejercemos alguna función pública un enorme compromiso y la apuesta indeclinable para la construcción y la consolidación de una sociedad mucho más justa,
mucho más inclusiva y mucho más amorosa para nuestros chicos y adolescentes. Sin más, le doy la palabra a mi querida amiga. A todas, a todos. Muy agradecida también de estar en esta mesa y de compartir este momento porque, bueno, porque yo también a Claudia la conozco hace un montón. También estuve en el programa una vez hace mucho, no sé si te acordás, cuando todavía... Cuando estuve todavía... A mí hace mucho que no me invitaste. A ver, a mí me estaba en la vuelta cuando fui. Y bueno, y esto, digo, hay algo que está todo el tiempo en el libro, que es esa, que yo ya lo sabía, pero con el libro como que lo vuelvo a comprobar una y otra vez, y que es esa coherencia y esa como claridad para estar siempre desde un lugar que es un lugar difícil, y digo, un libro como también para poder aprender mucho. A mí me pasó con el libro que lo empecé a leer y lo tenía que dejar, porque es muy angustiante. O por lo menos a mí me genera mucha angustia. Entonces era como, bueno, pasarlo por el cuerpo, dejarlo un rato y después volver. Es un libro largo, así que eso, digo, también digo, como también poder ubicar ahí toda la cantidad de historias que se plantean en relación a casos emblemáticos de pibes que hoy están o que han tenido una prisión perpetua, y que esa prisión perpetua fue, digamos, dada, otorgada antes de que cumplieran los 18 años. Entonces, digo, hay una cuestión ahí vinculada yo no soy abogada, así que después me corregirán acá los compañeros, pero a lo que significa, bueno, el acompañamiento o la adhesión de Argentina a tratados internacionales, entonces las sanciones a la Argentina por haber generado estas situaciones, y eso es todo lo que implica de algún modo en profundidad todo el recorrido que se fue haciendo en donde estaba Claudia y también Gabriela en muchas de esas situaciones. Algunos poquitos. No, pero te estás ahí muy presente. Pero junto con todo eso, que es todo el recorrido legal y todas los modos de las distintas instancias institucionales, de no lugar a las cosas que se estaban pidiendo, al respeto de los derechos, y me pareció interesante que vos siempre hablas de niños, ¿no? Y en realidad en realidad, uno podría pensar que son adolescentes, pero me parece que es interesante ponerle la palabra niños, son todos varones, porque en definitiva tal vez a veces cuando hablamos de adolescentes, a veces podemos perdernos y creer que estamos hablando con adultos, y la verdad es que tener en cuenta esa perspectiva desde la niñez me parece fundamental para poder también dar cuenta como sociedad qué es esto que está pasando, y seguramente muchas cosas que no sabemos y que no tenemos ni noción de lo que significa, pero que es importante que sí empecemos a profundizar en eso, porque son los procesos sociales tal vez más complejos de nuestra sociedad, ¿no? Porque es el último lugar, ¿no? El lugar donde, sí, bueno, niños que han cometido delitos muy graves, que han generado en otras personas pérdidas irreparables, y que eso nunca está en discusión. O sea, no es la idea de la búsqueda de la inocencia. Entonces me parece interesante esto de son niños, nos está planteando que frente a esos delitos son inocentes, pero lo que sí se está planteando es que en un contexto de privación de libertad se están vulnerando sus derechos humanos. Y a mí me parece que esto digo por esto, lo que decía recién de la coherencia de Clau, porque es como tener un sur muy claro y no moverse nunca de ahí. O sea, como que eso es lo que orienta. Todos tenemos esos sures que nos orientan. Me parece que el de ella está muy claro en este punto y es interesante porque eso, por lo menos a mí, cuando iba recorriendo la lectura del libro, me aparecía todo el tiempo. Y decía esto también de pasarlo por el cuerpo porque las experiencias que están contadas, que están los testimonios, tal vez con cuestiones muy simples, y además porque están los recortes que vos también haces de los chicos, ¿no? ¿Cómo estás? Tengo hambre y tengo frío y me quiero ir a mi casa. Es un montón, en un pibe.
Entonces me parece que en ese punto es también, en esto, tal vez a mí me genera mucha angustia, porque digo, cuántas cosas y cuántas situaciones a veces no queremos ver, preferimos dejarlas. La cárcel de algún modo es eso, ¿no? O sea, los muros y dejarlo ahí y que, bueno, su vida, y en este punto decir, bueno, me meto en esto, voy a acompañar, voy a defender estos casos, que es la definición de Claudia en todas estas situaciones, y bueno, y es una familia, y hay cosas que tal vez venimos trabajando mucho, y especialmente, lo digo también en Morón, en la MUNI, con las áreas de niñez y con las áreas, no me voy a acordar bien el nombre porque me quedé con el nombre viejo, pero de la Dirección de Políticas Penitenciarias y Postpenitenciarias, que ahora tiene otro nombre mucho mejor, pero que es una apuesta del municipio también muy fuerte en este sentido, no solo pensado para las niñeces, sino también para personas adultas privadas de libertad, pero donde siempre lo que estamos trabajando es qué puede hacer una municipalidad, qué puede hacer un equipo municipal por la inclusión, ¿no? Y el otro día hablaba con Roxana porque estábamos justamente hablando de este tema y me planteaba, bueno, inclusión es la dirección, pero es la inclusión con salud, con educación, con acción social, con cultura. ¿Cómo construimos comunidad para las personas que han atravesado una situación de estas características, que ha estado privada de la libertad? Y cuánto más cuando se trata de un adolescente o de una persona muy joven. Yo creo que nosotros, y lo digo hoy como legisladora también en esta función coyuntural, siempre hablamos de las buenas leyes que tiene la Argentina y que vamos construyendo, yo creo que en muchas cosas, leyes de avanzada que son realmente interesantes para nuestro país, para la región, para otros países del mundo, y que siempre el kit de la cuestión o el desafío es la implementación. A veces, y ayer discutíamos en el Congreso sobre la ley de alquileres, que para mí es una muy buena ley, mal implementada, pero que es una buena ley, y entonces se pone, bueno, hay que derogarla porque no es mala, ¿no? El problema es la implementación. Y así nos pasa con un montón de leyes, con un montón de legislación. Entonces nosotros podemos tener un cuerpo normativo que respeta los derechos humanos, que apunta a esa protección, a la posibilidad de la inclusión. No nos faltan leyes en ese sentido. Lo que nos falta es conciencia, creo yo, conciencia de esas situaciones. Y la garantía de los derechos humanos, para quienes estamos trabajando y cumpliendo una función en cualquier poder del Estado, somos nosotros mismos. O sea, en el relato de los testimonios que recoge Claudia en el libro, es la definición de una psicóloga y el informe que hace, y la pericia que hace, es la definición de un fiscal, es la definición de un juez. Entonces ahí se pone en juego la garantía o la violación de esos derechos humanos. Con lo cual creo que es muy necesario, es incómodo, pero es muy necesario que podamos meternos con este tema a fondo, y que podamos también, no, es más difícil pedírselo a las víctimas, por supuesto, por eso las víctimas no pueden legislar, es algo que tenemos como mantra en el equipo nuestro, del cual Claudia también es parte, debo decir, pero sí, para quienes podemos tener un poquitito más de corrimiento, de un corrimiento que permita ser empático con el dolor de la víctima, pero también ser empático o buscar cuáles son los modos en que los procesos respeten los derechos de las personas. Y que cuando una persona está privada de libertad, está privada de la libertad, hay un gran derecho ahí que está sancionado, pero no está privada de todos los otros derechos que significan la vida. Entonces digo esto, me parece que es muy necesario, bueno, obviamente invitar a que lean el texto, que lo puedan transitar, que se puedan encontrar ahí con esas experiencias, que seguramente para quienes trabajan en los distintos territorios van a encontrar, le van a poner otros nombres y otras caras a los testimonios que están en el texto, porque conocemos y porque hay un montón de familias que tal vez vemos que esto lo trabajamos mucho en la MUNI, perdón el paréntesis así localista, pero que lo trabajamos mucho cuando trabajábamos en abordajes integrales y pensar
cómo acompañar a las familias, y cuando vemos que si no hacemos algo, si no tenemos algún tipo de dispositivo más eficaz, ese pibe que se nos escapa, se nos va y termina, digo, ¿no? Y familias y todas las cosas que ustedes van transitando en el día a día. Ahora, también digo que esa posición nuestra, ese compromiso nuestro, puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia para un pibe, para una familia. Creo que por eso también estamos en estos lugares, decidimos trabajar en estos espacios. Una gran parte también ha decidido, digo, dedicar su vida a la militancia, porque tiene que ver con esas transformaciones profundas. Y sin duda, todo lo que significa la situación de estas niñeces, con estas condenas. Yo recuerdo muy bien que cuando se estaba condenando a los rugbyers, que generó toda esa cuestión mediática tan fuerte, Claudia tuiteando, y a mí claro, yo la sigo, me quedaba pensando, y que si ella lo dice, yo me quedo pensando, porque hay una cuestión emocional muy fuerte, y porque ves las imágenes, y porque ves todo, y el despliegue del dolor, porque es eso, pero también hay un punto, y en esto decía, de ese corrimiento necesario para poder ponerle, digamos, esa responsabilidad y esa conciencia a lo que estamos acompañando socialmente. Yo me acuerdo que cuando César González, un vecino de acá de Morón, decía, me acuerdo que cuando presentó, creo que su primer libro en la Feria del Libro, decía, a veces las personas, cuando frente a un delito, dicen que este pibe se pudra en la cárcel, y dice, y eso es lo que pasa, nos pudrimos en la cárcel. Entonces yo creo que en la búsqueda de una sociedad que pueda ser más justa, más inclusiva, tenemos que dar estos debates, lo tenemos que poder repensar, tenemos que no quedarnos con salidas fáciles, no quedarnos con, lo pienso para esto y para la vida, digo, no pensar que en una cárcel o en un lugar que no vemos, ponemos todo aquello que nos hace ruido, que no nos gusta, porque cuando hablamos de niñeces y de adolescencias que atraviesan estas situaciones, es porque también hemos fallado como sociedad, ¿no? Porque es re distinto si es hablar de una persona adulta, que uno podrá ver un proceso, un tránsito, le pasó esto, le pasó aquello, pero cuando estamos hablando de personas menores de 18 años, y no por una cuestión, digamos, si se quiere, cronológica, sino por una cuestión subjetiva, de construcción de la subjetividad, de construcción de esos procesos de proyectos de vida. Bueno, y cuando vemos el recorrido, y en el libro está muy claro, de esas niñeces, de qué pasó con esas mujeres, tal vez a cargo muchas veces en contextos de familias monomarentales, ¿no? Y esa exigencia y esa responsabilidad de muchos pibes a cargo, de no contar con un Estado a la altura de las necesidades de las personas. A mí me parece entonces, me parece que el libro es un proceso para aprender, para buscar ahí, o para encontrar, más que buscar, para encontrar muchas líneas para pensar, y para quienes estamos en distintas funciones del Estado, bueno, un desafío para poder trabajar desde una lógica distinta, como decía al principio, difícil, compleja, que tal vez es más difícil para construir sentido común, pero justamente yo creo que el desafío es poder construir un sentido común, ya lo decía algún gran pensador, así que me parece que por ahí van mis reflexiones. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Gabriel Lerner. Ahora. Sí, ahí va. No me aconteces, Verónica, 15 minutos estrictos. Bien, bueno, felicitaciones a los organizadores, a la Asociación de Magistrados, nos parece una iniciativa muy buena. Me gusta compartir este panel. Hay mucho para decir y para reflexionar entre mis compañeros y compañeras. Mi primer capítulo de la exposición breve se llama Las muy difíciles militancias de Claudia. Yo a Claudia la conozco desde hace 30 años más o menos. Yo militaba en la Correpi y Claudia en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se compartía el espacio físico, no nos dábamos mucha bola. Pero había un respeto, digamos.
y cuando vino el macrismo, empezamos a compartir tareas más cercanas y construimos una relación afectiva más cercana. Construimos juntos y juntas la red Argentina No Vaca, dimos la pelea para que el macrismo no lograra bajar la edad de punibilidad. Y después Claudia me invitó a compartir el trabajo de dos de las causas que se encuentran allí, no de las perpetuas, sino de chicos de 16 o 17 años a los que les aplicaron 34 años de prisión, 20 años de prisión, y que además, como si eso fuera poco, le fueron negando todos los derechos que tienen que ver en los procesos de la ejecución penal. Y yo digo las muy difíciles militancias que Claudia asumió porque ella decidió, con mucha reflexión, no fueron las circunstancias las que la llevaron allí, a defender probablemente a los más descartables de los descartables de nuestra sociedad, que son los clientes del sistema penal y en particular los privados de libertad y en particular los niños o adolescentes que son clientes del sistema y que están privados de libertad. Ella asumió esa responsabilidad, esa decisión, una elección valiente, y una elección valiente porque en los tiempos que corren, y Claudia lo sabe y lo sabemos todos, la pelea por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y atrapadas en el sistema penal se desarrolla en una cancha inclinada. Es decir, simplemente sacar un empate es un enorme triunfo para nosotros porque las condiciones son adversas. Para darnos una idea, los que tenemos alguna edad y trabajo en estos temas, podemos recordar que a fines de los 80, principios de los 90 en Argentina, la cifra de personas privadas de libertad era de 30.000 personas. Y en un país que no creció desde aquella época hasta aquí más del 10% de la población, la tasa de prisionización estalló y hoy hay 105.000 o 110.000 personas privadas de libertad en Argentina. Para darse una idea, el impacto que esto tiene no solamente en ellos, sino en sus familias, hay un estudio de la Procuración Penitenciaria y de UNICEF que calcularon que hay 146.000 niños, niñas o adolescentes que tienen alguno de sus progenitores privados de libertad. Para darse una idea no solamente del sufrimiento de estar privado de libertad, sino en el impacto que tienen sus familias. Y este no era un tema de este volumen ni de esta importancia hace 30 o 40 años en Argentina. No es que no hubiera vulneraciones de derechos, pero sino este campo se fue ampliando. Las plazas llenas del blumberismo fueron un hito y un salto cualitativo en el retroceso, y yo soy requete contra kirchnerista, pero debo reconocer que estos procesos de los últimos 30 años en la materia atravesaron también nuestras propias gestiones. No tuvimos la fortaleza para poder encontrar un dique de contención a ese movimiento. El fenómeno de parte de nuestra opinión pública prefiriendo que los presos se mueran por COVID en las cárceles antes que sean liberados es un dato tremendamente significativo de un cambio en la percepción de la sociedad respecto de si efectivamente una persona privada de libertad o imputada de un delito es o no una persona. Es un tema que en la democracia nuestra hace 20 o 25 años no estaba planteado en esos términos. No es un tema local, no es un tema local. El señor Bukele de El Salvador exhibe campos de concentración como un modelo a seguir y nos está presentando un campo de concentración como los que conocimos en nuestra dictadura genocida o en el tiempo del nazismo, digamos. Por el momento no emplea cámaras de gas, pero se trata de campos de concentración y buena parte de la política mira con interés a ver en qué consiste el fenómeno Bukele, y en ese contexto Claudia da una batalla importante, una batalla, ahora voy a decir algunas cositas al respecto. Esto que está sucediendo, claramente para dejar claro mi punto de vista, tiene mucho de constructo social, es decir, esa evolución del punitivismo no necesariamente va enancada a un crecimiento de la violencia callejera o de la violencia vinculada a la seguridad. En nuestro país, del año 2017 al 2022,
los homicidios dolosos en la Argentina han descendido un 15%. En esta provincia de Buenos Aires, en la crisis del 2021, llegó a haber una tasa de 16 muertos en homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. Y hoy esa tasa no pasa del 4.7%. Es decir, hoy hay un 25% de los homicidios dolosos que había hace 20 o 25 años en Argentina. 2001. Crisis de 2001. Ah, de 2021, por eso. Bueno, la de crisis de 21 también hubo crisis, No, pero no, esa es otra. No, está bien, gracias. No. Bien claro. Pero lo cierto es que mientras hay una percepción en la población de que las crisis de seguridad se incrementan, en 25 años se han reducido a un 25% los homicidios dolosos. Y para terminar con los datos que son muy incómodos, sin un PowerPoint y todas esas cosas, hay una buena serie estadística del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires que se mantiene del año 2007 a 2022. Año 2011, cantidad de IPP, perdón los que no son abogados, investigaciones penales preparatorias en toda la provincia, 314.000. Año 2022, 924.000. Hay un incremento que prácticamente triplica la cantidad de causas. Pero cuando vamos al fuero de responsabilidad penal juvenil, en el año 2011 la cantidad de IPP fueron 28.399 y en el año 2022 son 22.000. Hay una reducción del 15%. Y si yo digo esto en la esquina, llaman a algún psiquiatra para que se lo lleve a algún lugar a este tipo que está diciendo o que consumos problemáticos, no sé cuál será la hipótesis que van a sostener. Y estoy dando los datos de una institución que además ha cambiado de color político en la cabeza, son datos que se construyen desde las policías y los ministerios públicos fiscales. Entonces, lo que estoy señalando sin negar algunos fenómenos fácticos de la vida social, que hay una construcción ideológica que ha convertido al debate sobre las políticas de seguridad y sobre la privación de libertad en una cancha absolutamente inclinada. Pese a esas dificultades, y pese a esas adversidades, y en esto quiero terminar esta reivindicación de la militancia de Claudia. Claudia sostuvo charlas, peleas en redes, dictó cursos, promovió organización popular, porque algunas veces parece que Claudia es un espadachín que anda sola por allí, pero cuando puede nos convocó para construir la red Argentina No Vaca y está siempre buscando trabajos colectivos, va a los medios a enfrentar entrevistas tremendas, y además escribe libros, y me consta que esto le ha significado incluso problemas de trabajos que le interesaban y mucha agresión. Entonces, yo quiero terminar esta primera etapa diciendo que celebro el ejemplo de Claudia en términos de firmeza ideológica y de valentía, pese a que alguna vez he tenido diferencias con ella, pero me parece que en un momento como este quiero reivindicarla como militante, con su valentía, con su firmeza ideológica, y acertando para mí en buena parte de las críticas que señala. Yo comparto muchísimas de ellas, y las que no le digo. En relación al libro, breve también, en esto coincido mucho con lo que decía Mónica. A mí me parece que el libro tiene dos caras. Por un lado, para los que quieren aprender y quieren saber lo que efectivamente sucede con la evolución de las leyes penales para menores, el proceso que eso fue siguiendo, cómo la jurisprudencia fue cambiando a partir de los años, y dedicándole un tiempo y yendo para atrás de nuevo en los párrafos, leer todo ese jeroglífico, ese laberinto de la ida y vuelta de la Justicia Nacional a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, Casación, la Corte Suprema, el tom 3, hay una descripción muy, muy detallada para entender cómo se fueron gestando este tipo de condenas y las dificultades que hemos tenido en el campo judicial, algo en el campo judicial o jurisdiccional democrático, en el funcionariado democrático, en la militancia democrática, para poder lograr detener estos procesos o bien al menos alcanzar a producir reparaciones efectivas a las víctimas de estas penas. Y la segunda dimensión es una dimensión de conmoción, como decía Mónica, ¿no? Claudia Mecha
a sus análisis y sus descripciones de cómo funciona el mundo jurídico, el mundo judicial, el mundo del Poder Ejecutivo relacionado con estos temas, con los relatos de las vidas de estos pibes. Relatos de las vidas de estos pibes de antes de haber sido atrapados por el sistema penal o de antes de cometer delitos verdaderamente aberrantes. Y hay una demostración acabada de lo que han padecido. Son penas, necesariamente no se pueden caracterizar de otra manera, como penas crueles, inhumanas y degradantes. Crueles, porque conscientemente se les ha infligido un dolor inmenso. Inhumanas porque se les ha negado la condición de persona. Una persona a la que no le reconocemos la dignidad no es persona. Es decir, ha habido una inhumanización en este tipo de políticas, y ni hablar de la degradación. Claudia explicita el derrotero que han tenido a posteriori esos muchachos después de haber pasado por la picadora de carne que significó para ellos el sistema penal, y la degradación es tremenda, y como decía Mónica, cuesta leerla de corrido porque es tremendamente dolorosa. En el final, Claudia, y yo creo que acá otra vez aparece la impronta militante en toda esa descripción, en definitiva nos interpela a todos. Este es un libro que nos interpela, nos empieza interpelando a los que tenemos mayores responsabilidades, en áreas de gobierno, en ámbitos judiciales, en la defensa pública, pero interpela de conjunto a todo el movimiento de derechos humanos, al movimiento de defensa de derechos del niño, porque se pregunta cómo puede ser que hayamos llegado a esto. Si después que leíste el libro te convenciste, la pregunta es, ¿cómo puede ser que pasó todo esto y no lo pudimos parar? Y en el caso de lo que ahí me toca y me pongo el sello, ¿cómo no pudimos hacer una reparación más integral y eficaz? Y lo cierto es que me llevaría mucho tiempo y no estaría muy convencido de cada palabra que diría respecto de la respuesta sobre ese punto. Tercer tema que quería dejar. El campo de la infancia, en sentido amplio, activismo judicial, investigadores, organizaciones sociales, funcionariado público, ha obtenido logros muy importantes en los últimos 15 o 20 años. Por lo pronto, aún en un gobierno de derecha, el que paró la reducción de la edad de punibilidad fue el movimiento de la infancia. El movimiento de la infancia fuimos todos, jueces, defensores, curavilleros, académicos, investigadores, y hay una unidad de prácticamente el 95%. Los que trabajan con pibes no quieren saber nada de la baja edad de punibilidad. Entonces, es un logro en contextos de cancha inclinada. Y además hay un tema vinculado con la edad de punibilidad, y es que sigue habiendo sanciones penales o medidas penales, no sanciones penales, porque uno de los problemas es que no hay sanciones penales, sino medidas de restricción de libertad, etcétera, para no punibles, pero que es mucho más baja que la que había hace 20 años, y también tiene que ver con una lucha que no ha logrado todos sus objetivos, pero que tiene que ver con el posicionamiento del campo de la infancia. También hay una pelea del campo de la infancia respecto de las condiciones de trato y detención de los adolescentes privados de libertad, y no puedo decir que se ha producido un cambio radical, pero tampoco las condiciones son las mismas que las que había hace 20 años, ni tampoco la tasa de prisionización. Los números en Argentina han bajado significativamente en cuanto a cantidad de adolescentes privados de libertad desde la sanción de la ley 2661 a la fecha. También podría decir que hay logros importantes en esto de la reducción de la tasa de prisionización. Prácticamente en todo el país las tasas han tendido a reducirse, probablemente no a los niveles que pudiéramos llegar. Pero hay algunos temas de la agenda legislativa en las cuales no hemos podido avanzar. La discusión sobre la magnitud de las penas, por ejemplo. Ese es un tema que el campo de la infancia, el campo de derechos humanos, no han logrado poner en agenda del mismo manera que no bajar la edad de punibilidad, y otros temas que parecen menores y técnicos, pero que son de singular importancia, y uno lo agrego yo, Claudia lo dice en el libro, y es el tema de la revisión periódica de las condenas a personas menores de edad. Un pibe a los 17 años, aún cometiendo un delito muy grave, muchas veces se parece muy poco a ese mismo pibe cuando tiene 20 años.
cuando estudió, trabajó, cuando tuvo sus hijos, los que hemos defendido pibes y hemos trabajado con pibes, sabemos que son tiempos de mucho cambio y que en un momento muy complejo de su vida puede cometer un delito horrendo y que a los 3 o 4 años ese pibe sea el mejor padre de familia, sea el mejor trabajador, sea el mejor compañero en el barrio. Y la revisión periódica es un imperativo, cualquiera sea la ley penal, y ese es un tema que tampoco el campo de la infancia lo ha tomado fuerte y peleado. Y el último, y acá termino, que es donde en el libro se da mucha batalla, porque desde el punto de vista de lo estrictamente jurídico yo entiendo que ahí hay 2 batallas. ¿Qué penas estamos dispuestos a aplicarles a los adolescentes? Pero ¿cuál va a ser el trato en materia de ejecución penal? Si hay un plus de protección y hay un plus de dar mayores oportunidades cuando todavía tiene menos de 18 años y cometió un delito, ¿cómo no se proyecta ese plus de oportunidad en la continuación del seguimiento de la pena? Y en ese punto estamos requete contra débiles en la opinión, porque por estos temas pasa la agenda de fondo de la discusión legislativa sobre un nuevo régimen penal, yo prefiero decir para adolescentes que penal juvenil. La edad mínima de responsabilidad penal, el tipo de penas aplicables, la obligatoriedad que deberían tener nuestras leyes de incluir el principio de mínima intervención penal y derivarnos hacia la justicia restaurativa, hacia soluciones de la cultura de la paz, el tema de especialización de toda la trayectoria y no solamente hasta los 18 años, y, antes lo dije y ahora me lo olvidé, y la revisión periódica de las penas. Hay ahí una problemática que me parece que tenemos que discutirla, no solamente para cuando estemos con la cancha inclinada, sino cuando haya alguna oportunidad de cambio normativo, no nos quedemos solo con que no baja la edad de punibilidad. Bueno, tengo muchas otras cosas, pero por ahora cumplí con los 15 minutos. Muchas gracias. Dicen que los puntos se quedan sin medida, ¿no? Con este declarado de César. Por todo, a ver, por la organización, por la invitación, por el impulso que le pusiste, el entusiasmo, de verdad, gracias. Nos admiramos, nos queremos las dos en nuestras batallas y en nuestros trabajos y compromiso con la infancia y con la adolescencia. Gracias, Mónica y Gabriel, son personas que yo quiero y valoro mucho, y nos encontramos en distintos aspectos y momentos de nuestras vidas, y de verdad para mí es un honor y una alegría que estén aquí. Sin embargo, yo quiero decir una cosa: la persona más importante que hoy está aquí, la más importante, mucho más importante que yo, por supuesto, y que todos quienes están acá, y la persona responsable de que estos casos hayan llegado a la Comisión Interamericana, y que la Corte Interamericana haya dictado una sentencia y que yo me haya puesto a escribir aquel libro, La vida como castigo, y que revisa aquellos casos, es Lucas Matías Mendoza, que está ahí paradito, ahí está. Lucas es la persona más importante. Muchas gracias. No solo porque Lucas es la víctima o una de las víctimas de esas condenas, sino porque si Lucas no hubiera insistido, si Lucas no hubiera insistido, molestado, llamado, y cuando le contestaron la primera vez en la procuración penitenciaria, donde yo trabajaba, no, las condenas no es un tema de la procuración penitenciaria, porque eso es un tema judicial, y en ese momento la procuración penitenciaria era una oficina dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, o sea, una dependencia del Ejecutivo. Entonces le contestaron burocráticamente a un pibe de 20 años que escribía una carta pidiendo, que decía: a mí me parece que me condenaron mal. A mí me condenaron como menor, a mí me parece que me condenaron mal. La mayoría de nosotros terminó la universidad, hizo posgrado. Lucas no había terminado la secundaria, él sabía que lo había condenado mal.
Le contestaron que no se podía hacer nada, y entonces él, cuando creció y cumplió 21 años y pasó a un módulo de adultos, hay una paradoja. Hay una paradoja que es que cuando nuestros jóvenes están presos, y en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, las personas que tienen entre 18 y 21 años se alojan en unos espacios que se llaman para jóvenes adultos, módulos de jóvenes adultos, que teóricamente deberían tener mejores condiciones de protección, de cuidado, porque justamente se entiende que es una población que hay que atender especialmente. La paradoja es que padecen situaciones de maltrato, de abuso, de vulneración de derechos, mucho mayor que cuando pasan a los módulos de adultos, ¿no? Esa es una realidad. De la misma manera que muchos adolescentes que están en instituciones que tienen nombres muchas veces eufemísticos, como centros de admisión, centros de no sé qué, tienen condiciones de vida, de alojamiento, condiciones materiales, peores que un preso que está en Sierra Chica, ¿no? Esto es literal, no estoy exagerando nada. Acceso a derechos, acceso a hablar por teléfono, ¿no? Digamos, una de las cosas que en algún momento hicimos con Gabriel, o en la gestión anterior, un informe, una investigación sobre las condiciones de adolescentes privados de libertad, y recuerdo que habíamos relevado todos los reglamentos internos de los institutos de menores, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí uno ve que muchos de lo que las normas internacionales relatan o describen como derechos, en realidad, en un reglamento interno de la casita de Pepito de alguna localidad, porque muchos tienen esos nombres también así un poco encubridores, se transforma en un premio, ¿no? Si te portás bien, te dejo hablar con... El derecho a la comunicación con la familia pasa a ser un premio si te portás bien, ¿no? Y si te portas bien, te doy más cigarrillos. Si te portas mal, no te dejo fumar, ¿no? Bueno, todo esto en la cárcel es un poco más difícil de imponer porque los presos adultos son más conscientes de sus derechos y pueden pelear de otra manera. Lucas, cuando pasó por edad, a los 21 años pasan al módulo de adultos, se encontró con está contado al comienzo del libro, pero me parece interesante siempre contarlo, se encontró con un preso mayor, un adulto, que era Marito Vitete Sellán, un preso conocido, porque el caso de la película Robo el Siglo. Y Lucas volvió a decirle, o le habrá hinchado a Marito contándole, dice, yo a mí me condenaron como menor. Entonces, un día Mario llamó a la Procuración Penitenciaria y me dijo eso, mira Claudia, acá hay un pibe que dice que está mal condenado. Y a mí también me parece importante destacar esto que decía Mónica, ¿no? El lugar de las personas en las instituciones. Porque a esa misma institución el año anterior, Lucas había llamado y le habían contestado burocráticamente, y esa vez lo fuimos a ver. Fuimos a verlo, ¿no? Y ahí lo conocí a Lucas, lo conocí a Claudio, su compañero de causa. Y otra cosa que me parece importante decir, ninguno de nosotros, todos los que trabajábamos en la procuración, éramos abogados, abogadas y estudiantes, ¿no? Nos estaban formando. Trabajaba en ese momento en la procuración el actual secretario de Justicia, Juan Martín Mena. Era un estudiante, uno más de los pasantes con los que íbamos a la cárcel. No teníamos idea de este tema. O sea, no lo habíamos registrado. Cuando estas condenas se impusieron, en el año 99 a ellos, no generó ningún escándalo. No, nos pasó absolutamente por el costado, aún a las personas que tenemos cierto interés en estos temas, ¿no? Bueno, el recorrido que hizo los casos, ahí lo pusimos en conocimiento de la defensora, en ese momento la defensora oficial ante la Corte, que era Estela Maris Martínez. Y digo que si la insistencia de Lucas no hubiera sido posible, porque ya la Defensoría General de la Nación, donde también se había dirigido, le estaba contestando a Claudio que no se podía hacer nada, porque ustedes saben que para que un caso llegue al sistema interamericano no tienen que haber pasado más de 6 meses de la última intervención del más alto tribunal del país que corresponda. Entonces la Corte Argentina ya había dicho que no le interesaba meterse en estos casos hacía más de 6 meses.
Entonces, la defensoría ya le estaba contestando, gráficamente como que estaba saliendo una nota diciendo no, y esas voluntades que logramos juntarnos, logramos que esa nota se frenara y llegara una nota que decía sí, vamos a llevar esos casos adelante. La defensora Estela Martínez construyó una interpretación a favor de los derechos de los chicos, diciendo, bueno, de esa resolución de la Corte, negándoles todo, digamos, negando su intervención, ellos no estaban notificados oficialmente. ¿Sí? Entonces, como ellos no estaban notificados oficialmente, esos 6 meses no se podían tomar en cuenta como que ya habían pasado. Entonces los vamos a presentar. Después se sumó otro caso de Mendoza, de la provincia de Mendoza, y en total llegaron al sistema interamericano 5 casos. El libro anterior, La vida como castigo, yo lo fui siguiendo, o sea, yo lo seguía a ellos cuando estaba en la Procuración Penitenciaria, después me echaron de la Procuración Penitenciaria y pasé a la Secretaría de Derechos Humanos y me llevé, no sé si acá hay gente de civil, veo las obligaciones propter rem, que uno se las lleva con uno, reales, ¿no? Lo único que me acuerdo reales es eso, que las obligaciones propter rem son las que van con la cosa. ¿No te acordás de eso? Yo me acuerdo de eso. Bueno, yo me llevé a la Secretaría de Derechos Humanos y seguí viéndolo, nos seguimos viendo casi toda la semana, los iba siguiendo. Mi hijo se enojaba a veces como me decía, sabés más de la vida de estos pibes que de la mía. Hasta que el caso efectivamente llegó al sistema, el sistema lo tomó, la Comisión Interamericana. El caso llegó a la Comisión Interamericana en abril de 2002. Se resolvió, o sea, la Corte Interamericana dictó su sentencia en mayo de 2013. En 2011, en 2010, con todo lo que ya había y como una manera también un poco de intentar utópicamente presionar porque esta pregunta de Gabriel es una pregunta que a mí sinceramente me atormenta hace muchos años, ¿no? O sea, durante todos los años que trabajé con ellos y que los acompañé. ¿Cómo no se puede resolver? ¿Cómo no se puede resolver? Y es una discusión que yo he tenido con gente que quiero y respeto mucho. Por ejemplo, he trabajado con el secretario Eduardo Dualde, con Rodolfo Matarolos, con gente absolutamente comprometida con las políticas de derechos humanos, absolutamente. Y no se podía resolver. Y lo que aparecía siempre era la pregunta, ¿pero qué hicieron? Y yo respondía, no importa lo que hicieron, porque no estamos discutiendo lo que hicieron, estamos discutiendo cuál es la respuesta, que es lo mismo que en el debate sobre el caso Fernando Báez. No estábamos discutiendo que los pibes habían cometido un delito grave, estábamos discutiendo la respuesta, cuánta respuesta punitiva puede el Estado, cuánta respuesta punitiva está legitimado el Estado a imponer a adolescentes o a jóvenes, o a cualquier persona. Entonces, decidí entonces escribir La vida como castigo, año 2010, se publicó, pero claro, el caso estaba en proceso. Y ahora que se cumplieron 10 años, y también, digamos, cada tanto nos seguíamos encontrando, o Lucas, digamos, me llamaba, me escribe, o me cuenta en qué andaba, o yo me enteraba, decidí escribir, retomar aquellos casos y contar qué pasó desde el 2010 hasta ahora. ¿Qué pasó desde el 2010 hasta la sentencia de la Corte y la sentencia de la Corte en adelante? Y la verdad es que el balance es tremendo. Es tremendo, porque de esos 5 casos, de esas 5 personas, como Lucas, 2 están muertos, 1 sigue preso, y Lucas y César están en libertad después de haber entrado y salido muchas veces al sistema penal, aún después de la sentencia de la Corte. Y todavía, no sé, no hablé ahora, no sé, hace unas 2 o 3 semanas que no hablo con Lucas, sin conseguir un trabajo digno, sin acceder a derechos básicos, es decir, no han sido reparados integralmente como víctimas de una violación de derechos humanos. Y voy a describir, porque no quiero que pase 2 muertos, no, son personas. Uno es Ricardo David Viera Fernández, que se ahorcó el 20 de junio de 2005, cuando el caso estaba en pleno proceso.
¿Y por qué se ahorcó Ricardo Videla? Bueno, tenía 20 años. Estaba alojado en un sector de máxima seguridad de la penitenciaría de Mendoza, un lugar donde ningún joven ninguna persona debería ser enviado, pero mucho menos un pibe de 20 años, bajo un régimen denominado de máxima seguridad. Esta mención que hacía Gabriela a Bukele, ¿no? Todas y hay muchos políticos en nuestro país que están mirando con mucha simpatía a Bukele, que están planteando como futuras medidas, cuando hablan de concentrar a los detenidos de alta peligrosidad, etc. Ricardo estaba alojado en un lugar bajo un régimen especial de máxima seguridad, que implicaba cosas como que si lo iba a visitar la hijita, no lo podía visitar la mamá, porque era o una o la otra. Y las visitas se hacían en una especie de vivero, en el sentido de que era todo abierto, con los penitenciarios a los costados armados controlando, y que pasaba 20 horas encerrado en la celda, y que no tenía prácticamente actividades. Bueno, y él avisó, yo quiero hablar con el jefe, si no viene el jefe me voy a colgar. Y la respuesta fue que parece que uno podría hasta esbozar una sonrisa si no fuera que el resultado fue una muerte de un pibe de 20 años, pero la respuesta que consta en un expediente, no es que, digamos, está algo que yo me imaginé, está en el expediente judicial, la respuesta del celador fue, si te colgás, te aplico una medida, o sea, si te colgás te sanciono, ¿no? Que es una respuesta que las personas que han estado presas saben que es cuando alguien dice yo me voy a cortar todo si no me llevan al médico, si no me dejan hablar con mi mamá, si no puedo saber cómo está mi hijo recién nacido, si no me sacan para tal cosa, y la respuesta es hacé lo que quieras, después te sanciono. Bueno, Ricardo está muerto. Y el otro de estos jóvenes que terminó muerto fue después de la sentencia de la Corte. En mayo de 2017, Claudio David Núñez, que era el compañero de causa de Lucas, y es la segunda persona que yo conocí esa vez que lo fui a visitar a él, porque cuando terminamos de entrevistarlo a él, nos dijo, no, pero yo quiero que también lo vean a Claudio, que tenía una condena aún peor. Claudio tenía una condena de reclusión perpetua. Bueno, la historia de Claudio, yo ahora no la voy a resumir, pero podrán ver, es todo lo que el Estado puede hacer mal, o sea, todo prácticamente desde su nacimiento hasta su muerte, lo hizo. Y él también, o sea, él estaba en libertad, tenía una hija, tenía una familia, tenía una mamá, hermanos, hermanas, un padre, digamos, el compañero de su mamá que lo quería como un hijo, porque no encontró ya libertad después de intentar. Y hay algo acá que es, perdónenme, pero es, digamos, que me parece a mí ya de un nivel de, no sé, de ceguera, no quiero decir de perversión, porque yo creo que hay muchos funcionarios públicos que son muy buenas personas y tienen mucho, digamos, intención de resolver como pueden a veces, pero me da la sensación de que a veces no se llega a entender o a ver el sufrimiento al que se condena a una persona por fuera de la condena penal. Quiero decir, tanto Lucas, y voy a dar el ejemplo para que se entienda lo que quiero decir, tanto Lucas como Claudio, como oferta laboral recibieron en sus respectivos municipios, ir a cavar pozos al cementerio de sus respectivos municipios, ¿no? Merlo y Moreno, ¿no? En el caso, perdónenme, yo me estremezco cuando digo esto, porque en el caso de Claudio, era el mismo cementerio donde estaba enterrado su hermanito, que había muerto cuando él estaba preso, y que era una persona que él adoraba. Y en el caso de Lucas, Lucas está semiciego, porque tiene un problema grave en la vista, tiene una cicatriz por toxoplasmosis que tenía ya cuando entró a cumplir su detención, y tiene un golpe en el otro ojo, en el Instituto Agote, ¿no? Sí. Que no fue bien curado y que le provocó un desprendimiento de retina. O sea, él tiene
muy baja, casi nula visión, y lo mandan a cavar pozos. Entonces, y digo esto, Lucas tiene mi teléfono, que quiere decir que tiene acceso a una persona que tiene muchos teléfonos, ¿no? De otras personas para llamar, para pedir, ¿no? Cuando Lucas me molesta a mí, yo molesto a 5 personas más, ¿no? Molestamos todo el tiempo, ¿no? Y aún así, entonces hay algo, y también hay una enorme, es un desgaste que no tiene resultados, ¿no? Digamos, porque muchos de ustedes yo sé que son personas que trabajan ahí donde hay que estar, ¿no? En los territorios, como se suele decir, un término que a veces me suena un poco. Nuestros barrios, ¿no? Donde vivimos, donde tenemos vida. No les estoy diciendo nada que no sepan, y al contrario, seguramente lo viven día a día, incluso mucho más que yo. Pero lo que quiero decir es que a veces ese desgaste personal, en los cuerpos, en nuestras vidas, en cosas que dejamos de hacer o cosas que abandonamos para dedicar, no tienen un resultado que podrían tener. Si la pregunta es ¿por qué es tan difícil? O sea, ¿cómo puede ser tan difícil que el Estado argentino, que ha sido condenado 2 veces, porque, perdón, no lo mencionamos, la Argentina tiene una condena en el caso Pulacio, que también es por violar los derechos de los adolescentes, 2003, pasan 10 años, tenemos otra condena en el caso Mendoza. ¿Cómo puede ser tan difícil conseguir un trabajo? Lucas, una y tres me dice, Claudia, yo no quiero un trabajo, yo no quiero un trabajo, yo no quiero un trabajo. Puede ser tan difícil, ¿no? O un acompañamiento, una persona que estuvo presa de los 16 años hasta los 30, como Lucas, o hasta los 21, le cuesta mucho vivir en libertad. Porque toda la etapa digamos, la etapa que por ahí donde todos nos formamos, estudiamos, nos casamos, nos enamoramos, tenemos hijos, decidimos no tenerlos, lo que fuere, todo lo que más o menos hacemos que después va a hacer el resto de nuestra vida, lo hacemos más o menos entre los 18, 25, 30 años, ¿no? No podemos dar una vuelta, pero más o menos, bueno, eso lo ha hecho todo preso. Entonces, siempre que nos hemos juntado y nos cuentan anécdotas, y, ¿no? Cosas como olvidarse de cerrar puertas, porque en la cárcel no cerrás puertas, nunca cerrás vos la puerta, siempre te la cierra otro, ¿no? Todo lo que es la formación, la autonomía de una persona, ¿no? La toma de decisiones, en la cárcel no puedes hacer nada que sea autónomo, nada. Entonces, yo quiero reivindicar, valorar, saludar lo que Lucas ha hecho en su vida, ¿no? Porque el tipo no se deja vencer y sigue rompiendo las pelotas para que hagamos algo por él. Es más, Sigue. estoy ahora junto con mi hermano armando una cooperativa gráfica en la cual hacemos vidrieras, autos y demás. Acá tengo tarjetitas. Obviamente le estoy generando mi propia resocialización. Espera, Lucas. Sí. Estoy generando mi propia resocialización, ya que en las cárceles no hay resocialización social. Hay Acercate el micrófono. hay mucho dolor, mucha pérdida constante de todo. Perdí toda mi adolescencia, mi juventud, mi madurez. Hoy quiero trabajar en donde me siento identificado con la gente. Vengo a respaldar esto que dijo Claudia, porque es la pura verdad. Es así como tal cual lo dice ella, es tal cual como ella lo dice. Yo no sé cómo vivir así de libertad. Yo quiero trabajar, ¿no? Yo lo único que le pido es trabajo. Es mi única forma de poder. Porque yo no sé cómo es. Yo quiero trabajar. No quiero volver a pasar todo con mi mamá, toda mi familia. Yo quiero trabajar, por favor. Y después, bueno, apoyen esta causa porque es así. No hay otra forma. Claudia lo expresa
como corresponde. Es así. Nada más, yo no sé qué decir, estoy nervioso, pero muchas gracias y te amo, Claudia, y gracias por darme la oportunidad de vivir en libertad, de poder experimentar esto, ¿no? Lo que es el amor, un poco esto, la libertad, y lo debo a vos, te lo debo, muchas gracias. No sé cómo expresar, pero muchas gracias, no sé cómo expresar. Bueno, nada, yo creo que no hay mucho más que agregar, solo nada, yo sé que es un libro muy duro, muy difícil, pero a mí me gusta pensar que siempre podemos hacer cosas para enfrentar esas cuestiones difíciles, y no me quiero olvidar de comentar también Gabriel comentó uno de los casos que llevamos adelante, que es el de Víctor Vallet, que es un chico condenado a 34 años de cárcel. Pero el otro es Carlos Díaz. Carlos Díaz es uno de los chicos del caso Bloomberg, que tenía 17 años también cuando participó en ese hecho. Y Carlos está preso hace 19 años, sin pisar ni un día a la calle. Y él tiene derecho a salidas transitorias, a libertad condicional, y no se lo dan porque es de ese caso, ¿no? El año pasado conseguimos las salidas transitorias, probablemente algunos dieron a Bloomberg en distintos programas de televisión diciendo cosas bastante horribles de Carlos y de mí, y ahora estamos peleando por su libertad condicional. Digo ¿por qué? Porque si conseguimos la libertad condicional para Carlos, es muy probable que haya otra vez un ataque muy feroz, digamos, yo no me importa. Bloomberg dice cosas, abogada, guerrillera del café, qué sé yo, mezcla todo, bueno, no importa, a mí no me interesa. Pero, no, eso es otra de mis amigas. Me dice que me paga la Secretaría de Derechos Humanos, yo digo, ¿dónde está ese dinero? Porque yo no lo recibo, o sea, no me importa. Pero, cuidado, porque los discursos de odio son muy tremendos, ¿no? No hace falta que lo diga. Y los discursos de odio con respecto a las personas privadas de libertad, o las personas que han estado en libertad, los persiguen una vez que salen de la cárcel. Es como que la pena no alcanza. En un punto, la situación de Lucas es, la pena no alcanzó y la reparación no llegó, la reparación que ordenó la Corte. En otros casos es gente que está presa 20, 25 años, sale y sigue la persecución, ¿no? Digo, casos que son, obviamente, son casos duros, no estamos hablando, y yo insisto con esto, no estamos hablando de personas inocentes, estamos hablando de personas que cometieron un delito grave, o sea, ya cumplieron, porque si no hay que discutir, digamos, ¿por qué decimos que metemos presa a la gente para lograr su reinserción? Y una vez que cumplen, y cumplen absoluta satisfacción. Carlos Díaz, que es el chico del caso Bloomberg, estudia trabajo social, adquiere un oficio, trabaja con una cooperativa a la que también Lucas va. Yo también quiero reivindicar eso. La cooperativa Esquina Libertad es una cooperativa que empezó con algunos familiares y personas liberadas. Es un lugar que le da cobijo en este caso a Carlos, a Lucas. Pocas cosas en este tema me han dado tanta felicidad como ver una foto en la que Carlos en salida transitoria me manda una foto que está con Lucas, ¿no? Se encuentran ahí en la cooperativa y pueden verse a sí mismos como otra cosa más que como presos o como expresos. Eso, ¿no? Esa discusión también, esto que decía también Gabriel, Carlos no tiene nada que ver con aquel pibe de 17 años que mantenía atado a Axel Bloomberg en su secuestro. Es horrible eso que hizo, él lo sabe perfectamente que es horrible lo que hizo. Y está profundamente arrepentido, yo estoy convencida que está profundamente arrepentido. Y le ha pedido perdón de todas las maneras posibles al señor Bloomberg y a su esposa, que no han aceptado ese pedido de disculpas y están en todo su derecho a no aceptarlo. Lo entiendo perfectamente. Cuando lo ven a uno de los asesinos de su hijo. Ahora, el Estado, el Poder Judicial,
los medios de comunicación deberían poder mirar esos casos de una manera distinta al castigo eterno, porque si no, no terminan nunca, o sea, no hay manera, ¿no? Cuando yo digo esto, y lo digo a veces en Twitter y donde me pregunten, bueno, Carlos tiene derecho a rehacer su vida, y la respuesta es, y me contestan, ¿y hacen? Y yo trato de decir, no hay manera de equiparar eso. Ni matándolo a Carlos, ni si en este caso hubiera pena de prisión perpetua, perdón, si hubiera pena de muerte, bueno, más o menos lo mismo, ni condenándolo a muerte, le devolveríamos la vida a Arsen, no hay manera, el dolor. Entonces, yo creo que eso también es una discusión que queda, ¿no? No hay manera de equiparar el dolor. Y digo esto porque, con esto termino, en el caso Báez, o sea, todo el tiempo aparece eso. ¿No? Cuando yo decía, che, cuidado, miren que están hablando de perpetua, y perpetua, hoy por hoy, después de las reformas de 2004, llamadas Bloomberg, y 2017, llamadas Petri, pero que no la votó solo Petri, ¿no? La votaron un montón de integrantes del Frente para la Victoria, y por eso se pudo votar, porque no se hubiera votado. Entonces, eso también hay que hacerse responsable, ¿no? Digamos, compañeros, con gente que votamos, votan esas cosas. No quiero hacer ninguna mención a candidatos. Bueno, para No voy a hacer ninguna mención. Bueno. Pero bueno, ¿no? Digamos, las propuestas punitivistas son transversales, atraviesan todas las fuerzas políticas. Yo tengo que decir con absoluta franqueza que solo como bloque el FIT no votó esa reforma en el año 2017, todos los demás transversalmente, algunos no la votaron, otros prefirieron irse de la sala de votación y otros lo votaron. Entonces, hay que hacerse responsable de eso. Porque justamente se vota un personaje como Petri, o sea, le votaron una propuesta, Petri, miren lo que es Petri. Entonces, como ese discurso de odio. Perdón, Petri se va con mucho. El diputado, Sí, un tipo muy amoroso. me quiere mucho. Era diputado nacional y de la misma manera que cuando en el 2004 las reformas a las que hacemos mención se votaron después del secuestro del señor Axel Bloomberg, en el 2017 se votó la reforma a la ley de ejecución penal y el Código Penal después del femicidio de Mica García. O sea, siempre después de un hecho grave, que tiene mucho impacto, que genera mucha angustia, respuesta, aumentar punitivismo. En este caso, las penas de prisión perpetua pasaron a ser de 50 años, sin libertad condicional, sin salida transitoria. Entonces, che, se me callan. Entonces, tenemos hoy, cuando hablamos del caso Báez, tenemos personas jóvenes, pibes, porque no dejan de ser pibes, jóvenes. A veces hay gente también que se enoja cuando yo digo 5 pibes, ¿cómo pibes? Son asesinos. No, son personas que cometieron un crimen, son pibes. No es contradictorio, no son cosas distintas. O sea, son las dos cosas. Si no cambia algo y si no hay una resolución judicial, no creo que la haya, o una reforma legislativa, esos jóvenes, si no hay 20 años, salen a libertad a los 70. Eso es justicia. Sin haber pisado la calle antes. Eso repara algún dolor de la mamá o el papá. Yo creo que también hay que discutir esa idea de que la reparación es solo castigo, de que la reparación, de que justicia es solo perpetua, ¿no? Eso también me parece que es necesario. Bueno, gracias. Muchas gracias. Para iniciar la agenda, Lucas compartió un poco sus pensamientos, sus sentimientos. Muchos de nosotros tenemos la fortuna de haber podido trabajar con chicos y haberlos escuchado y por eso, bueno, asumimos las posiciones que asumimos y nos comemos las puteadas que nos comemos. Por suerte, a Claudia la putea más que a mí. Encontraba a alguien que me supera en eso largamente. En la sala también se encuentra Jorgelina Camiletti,
asesora en este momento del organismo de niñez en materia de jóvenes en conflicto con la ley penal. Otra de las batalladoras. En cada lugar que tocó, estuvo batallando a favor de la defensa de los derechos de los pibes. Bueno, les invito a si alguno quiere hacer una pregunta, me pide el micrófono, se lo acerco. Me parece que las exposiciones han sido riquísimas, súper valiosas y bueno, para quienes estamos en el tema es enriquecedor y para quienes no han estado nunca en el tema me parece que a partir de hoy pueden empezar a estar y a contribuir y compartir esta lucha que tenemos desde hace tanto tiempo por los pibes, por nuestros pibes. A ver. Dímense allá atrás. Ahí voy. Buenas tardes. La cartera. No se escucha, perdón. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Sánchez, yo soy abogada, matriculada acá en el Colegio de Abogados de Morón, especializada como abogada de niñas y adolescentes. Lo que estábamos escuchando acerca de estas políticas de Estado, de buscar un modo de reparación de situaciones que a veces no tienen modo de reparación alguno, porque como bien decía recién, hay situaciones que nunca van a volver a reparar ese dolor que han sufrido antes, por ejemplo, perdieron a sus hijos. Pero por otra parte, quienes están en situación de condenas que son muy largas, muy graves, tampoco están en un ámbito que es propicio para que puedan repensar su situación y reinsertarse en la sociedad y volver a la vida social realmente con la posibilidad de hacer alguna reparación así con cambio, haciendo, como pedía acá, la posibilidad de un trabajo, algo productivo, algo que le permita no solamente reparar de algún modo su error o lo que le pasó o lo que hizo, tal vez porque no tuvo otros medios, tal vez porque no tuvo otra posibilidad o no supieron darle otra posibilidad. Pero también sucede que falta discusión de las políticas de Estado. ¿Qué pasa con ese Estado que más allá de promover determinadas penas o promover mejoras en las situaciones de detención, a lo mejor está ausente en un montón de cuestiones? Desde cuando esa persona que cometió un delito es chico y está en un ámbito familiar donde hay muchas carencias, donde hay situaciones que realmente lo afectan a futuro largamente, porque no tiene posibilidades de decidir, ni siquiera de ir a la escuela para estudiar. Yo lo veo mucho con los chicos que les toca hoy por hoy asistir. Van a la escuela, algunos porque los mandan obligados. Yo le contaba a una colega de una niña con el 55% de asistencia en lo que va del año. Una asistencia completamente irregular, que va a la escuela y no aprende, que va a la escuela con falta de higiene, que va a la escuela sin alimentarse, que tiene un papá y tiene una mamá, pero no hay una contención familiar que haga que esa niña realmente vaya a la escuela a aprender, a socializar con sus pares. Entonces existe la posibilidad que el día de mañana, tal vez no, ojalá no, esa niña caiga en una situación de delinquir o que sea cooptada por otros grupos que la llevan a delinquir. Y creo que ese es el momento donde debe estar el Estado presente
¿sí? Cuando ocurren esas situaciones, cuando un docente está visualizando que eso sucede y se prolonga en el tiempo. Sí. Te agradezco mucho tus comentarios, estamos como muy jugados con el tiempo, por supuesto valoramos todas y cada una de tus expresiones y las compartimos, por supuesto. Tenemos que dar por concluida la... Yo, sigan. Soy yo el que me tengo sí, que ir. pero estamos todos Porque tengo comunicados. otros compromisos. La verdad lo pasé muy bien, les agradezco mucho, pero me tengo que ir. Pero una cosa, solo Decime. una cosa, para tomar lo que decía ella, la perspectiva de infancia, porque eso no lo dije, y me es muy importante decirlo, perdón, Mauro. En el libro yo planteo, de la misma manera que hemos logrado plantear la perspectiva de género en el ámbito del poder judicial y lograr soluciones, hay que empezar también como abogadas, como abogados, plantear la perspectiva de infancia, es decir, que las resoluciones judiciales y la perspectiva de infancia no es solamente cuando el pibe ya cometió el delito, es entender todo su proceso vital y por qué llegó. Digo, solo tomando eso que vos decís, muchas gracias porque me ayudaste a recordar decir. Gracias. Bueno, Bueno, les nos agradezco vamos. Chau. muchísimo a todos.